Hay un rincón en México donde los mayas construyeron una ciudad sagrada, un sitio bañado por aguas turquesas, protegido por muros y habitado por sacerdotes, astrónomos y, según las leyendas, algo más. Hoy lo conocemos como Tulum, un paraíso turístico donde dormir una noche cuesta lo mismo que el salario mensual de un trabajador promedio. Pero, ¿sabías que los antiguos mayas lo abandonaron de forma misteriosa? Y que aún hoy hay quienes afirman que Tulum está maldito. Pero antes de contarte por qué los mayas lo dejaron atrás, tienes que entender cómo empezó todo. Hay quienes dicen que Tulum fue víctima de una maldición. Otros que fue demasiado sagrada para seguir siendo habitada. Pero lo que sí es cierto es que algo pasó aquí y nadie ha podido explicar del todo por qué. Tulum no fue cualquier asentamiento. Su nombre original fue posiblemente Samá, que significa amanecer. No es coincidencia. Tulum fue construida estratégicamente frente al sol naciente, sobre un acantilado que domina el mar Caribe. Era un punto energético, una brújula espiritual para los antiguos mayas, un lugar donde el sol nacía justo sobre el templo, marcando el inicio de los ciclos sagrados. Caminar por Tulum hoy en día es como caminar sobre una red invisible de historia, geometría sagrada y magia natural. El viento, el mar, la selva, todo parece tener un ritmo propio. En su época dorada, entre los años 1200 y 1500, Tulum fue un puerto comercial maya. Era clave para el intercambio de sal, jade, obsidiana, cacao, miel, telas y armas. Sus murallas, poco comunes en el mundo maya, protegían un recinto ceremonial. Solo los nobles, comerciantes y chamanes tenían acceso. Y había algo más, un templo peculiar dedicado a un dios descendente, representado al revés, como cayendo del cielo. Algunos dicen que no era un dios, sino un aviso. Pero antes de llegar a ese misterio, tenemos que regresar al origen. Prepárate, forastero. Lo que verás no es para cualquiera. Tulum es la única ciudad maya amurallada a la orilla del mar. Nadie sabe con certeza por qué. Algunos arqueólogos dicen que era para defenderse de piratas o tribus enemigas, pero otros aseguran que no era una muralla física, era un límite sagrado, que lo que estaba dentro no debía ser perturbado. Tulum era un portal entre dos mundos, el físico y el espiritual. Incluso hoy muchas personas sienten algo extraño al cruzar sus muros, como si el aire se volviera más denso, como si el tiempo se detuviera por segundos. Y entonces, el eco. Las antorchas se apagaron, los cantos cesaron, los caminos se cubrieron de raíces y Tulum quedó en silencio. Entre los años 1500 y 1600, algo ocurrió. Algo que hizo que una ciudad floreciente, estratégica, sagrada, fuera abandonada sin rastro. No hubo guerras registradas, no hay relatos de conquista, no hay códices que expliquen su caída, solo ruinas y vacío. Los mayas simplemente la dejaron atrás. ¿Por qué? Algunos arqueólogos sugieren que el comercio se desvió hacia rutas más al norte. Otros culpan a sequías prolongadas, enfermedades o el colapso de las alianzas mayas. Pero nada explica el abandono tan abrupto, tan absoluto, como si una fuerza invisible los hubiera obligado a marcharse, o como si supieran que era tiempo de cerrar un ciclo. Y si no huyeron, sino que obedecieron una señal. Y si Tulum no fue abandonada por miedo, sino sellada como quien encierra algo que no debe ser liberado. No hay registros, pero sí advertencias. Un templo con una figura que cae del cielo. Una cueva que no aparece en los mapas. Una energía que nadie ha podido explicar. Quizás no lo protegían de invasores, lo protegían de nosotros. Prepárate, forastero. Lo que viene no es para cualquiera, y lo que yace debajo podría no querer ser descubierto. En las profundidades de Tulum, ocultas bajo sus templos, existen entradas a cuevas que conectan con el mundo subterráneo. Para los mayas, no eran simples cavernas, eran portales al Xibalbá, el inframundo, el lugar del juicio, de las pruebas y del renacimiento. Se dice que los Akin, los sabios espirituales de Samá, realizaban rituales secretos para comunicarse con las deidades del inframundo. Que en uno de esos rituales se abrió algo que no debía ser tocado. Cuentan los ancianos que, al sur de la muralla, existe una entrada sellada, una cueva que susurra en las noches sin luna, una sombra que no proyecta cuerpo, pero que sí deja huella en quien la siente. Y sin embargo, Tulum volvió a la vida, pero no como antes, sino como un imán para aquellos que no buscan solo vacaciones, sino algo más profundo, algo que no siempre saben poner en palabras. Desde inicios del año 2000, Tulum comenzó a transformarse en un santuario bohemio, un refugio espiritual para quienes sienten que el mundo moderno va demasiado rápido y que el alma, a veces, necesita descalzarse. Yoga frente al amanecer,
ceremonias con cacao bajo la luna, temazcales en lo más profundo de la selva, guías que no venden sabiduría, la comparten. Aquí, el tiempo se estira, las decisiones se ralentizan, las miradas se cruzan como si ya se conocieran de antes. Hay quienes llegan por curiosidad y se quedan porque sienten que han vuelto a casa. Dicen que hay algo en el aire de Tulum. No se ve, no se puede fotografiar, pero te transforma. Como si una parte antigua de ti despertara, justo donde los antiguos decidieron guardar silencio. Pero no todo es paz. Tulum, como muchos paraísos, también ha sido víctima del exceso. Hoteles ilegales que brotaron donde antes cantaban las aves. Cenotes contaminados por químicos. Selvas arrasadas por maquinaria que nunca pidió permiso. El paraíso se volvió negocio. Y como siempre, el equilibrio se rompió. La respuesta fue casi inmediata. Regulaciones, denuncias, activismo ambiental. El pueblo se levantó, exigió respeto por su tierra y por un tiempo pareció que la conciencia estaba despertando. Algunos hoteles fueron clausurados, algunas zonas se protegieron, parecía que todo volvería a su cauce. Pero entonces comenzaron los rumores, incendios repentinos, sin explicación, tierras en disputa que nunca habían sido reclamadas, ahora devoradas por el fuego, constructores con pérdidas inexplicables, proyectos que, por más dinero invertido, nunca terminan de avanzar, como si algo, más allá de lo legal, se resistiera. Algunos lugareños lo dicen sin miedo. Quien construye sin respeto en Tulum termina perdiéndolo todo. ¿Y si los antiguos espíritus aún vigilan y castigan lo que profana lo sagrado? Sin embargo, no todo está perdido. Tulum no exige perfección, solo respeto. Muchos viajeros llegan con dudas, pero al conectar con la tierra, cambian. Quienes vienen con humildad encuentran más que un destino. Encuentran una enseñanza. Porque Tulum, antes que lugar, es un espejo y solo refleja lo que llevas dentro. Tal vez la maldición de Tulum no sea sobrenatural. Tal vez la maldición es el olvido, la arrogancia, el pensar que podemos dominar un lugar que fue diseñado para conectarnos, no para poseerlo. Tulum no es peligroso, Tulum es poderoso. Y como todo lugar poderoso, exige respeto. Quien llega con el corazón abierto puede encontrar algo que va más allá del turismo. Una puerta interna. Si alguna vez caminas entre las ruinas de Tulum, quédate en silencio unos segundos. Escucha el viento, siente el mar. Puede que no veas nada, pero vas a sentir que no estás solo. Gracias por haber llegado hasta el final. Hoy no solo exploramos ruinas, exploramos preguntas que siguen vivas. Esto fue apenas una entrada al misterio, pero hay más. Suscríbete al canal si te gusta el misterio, la historia oculta y la verdad detrás de los destinos más famosos del mundo. En el próximo episodio, nos adentraremos en un terreno aún más complejo, Playa del Carmen, y cómo pasó de ser un pueblo humilde de pesqueros y comerciantes a una ciudad millonaria que atrae empresarios, influencers y miles de turistas. Prepárate, lo que viene va a sacudir lo que creías saber del Caribe mexicano.